Volvemos a esta casa, no es hotel, en el corte. Evidentemente esto no ha parado. También tenemos que hablar de el Tribunal Supremo Electoral. Era lo que a la gente le cuento, lo que estábamos hablando al corte. A ver, Iván, si entendemos a la política que como la lucha de mantener y controlar la forma en la que se regula y se interpreta el mundo, eso se materializa en un plan de acción. Generalmente, ¿no? En las fuerzas políticas. El plan de acción del MAS está ahí, en la Agenda 2025, más allá que si hubo debate o no sobre la Agenda 2025. Vamos a salir de esto, ¿no? La oposición está logrando, o tú crees que esté, naciendo un plan, una forma de entender el país, la forma de administrar el país, la forma de controlar el país, si quieres, de manera distinta desde la opositora, porque este tema sí me parece sumamente importante, Iván. A ver, es que yo le escucho a doña Teresa y escucho a todos. Discúlpeme, en esta elección no estaba en juego si un presidente u otro presidente, un programa u otro programa. El MAS ha apostado a esa estrategia. Sin Evo no hay futuro. No va a salir el sol. Bueno, creo que es buen meteorólogo el vicepresidente, no ha salido el sol varios días ahora, pero no va a salir el sol, se va a ocultar la luna. Ellos lo han hecho. Este referéndum, que simplemente, ¿qué planteaba el referéndum? Señores, los que están de acuerdo con que un gobierno esté una y dos gestiones, voten no cambio de la Constitución. Los que estén de acuerdo que haya una, dos, el gobierno ya se inventó una cosita que la República y ahora el Estado Plurinacional y hasta 15 años. Y ahora quieren quedarse 20 por su Agenda 2025. Y el 25 van a inventar la Agenda 2550. Los que están de acuerdo con esto, voten sí. Eso estaba en discusión. Los que quieren que se modifique el artículo 168 y los que no quieren. Eso era. El gobierno, ¿qué es lo que ha hecho? Y en eso le ha fallado. Lo han vuelto plebiscitario. Lo han puesto a su, como diría Carlos Palenque, a su flor más preciada, Evo Morales. O a su jugador más, a su peleador más grande, a su peso pesado, lo han puesto para combatir con la ciudadanía. Y han perdido, se equivocaron de estrategia. Y eso hay que reconocerlo, por favor, porque si no, nos dicen, ¿y la oposición qué programa? No tenía que presentar ningún programa. Iván, te repregunto la pregunta inicial. Yo, digamos, ¿se está gestando, crees que ahora va a empezar a gestarse un proyecto político diferente al que administra el Movimiento al Socialismo? Esto te lo pregunto porque si uno ve en la elección del 2014, ¿qué es lo que ha pasado con el MCM, ¿no? Con el MCM que ha perdido la sigla, que a Luis Rovilla no le ha dado tiempo ni de asistir al entierro de la pérdida de sigla y toda esta cuestión, un tema operativo que había que apurarse, ¿no es cierto? Juan del Granado intenta administrar el proyecto político que presenta el Movimiento al Socialismo sin el Movimiento al Socialismo. Esa básicamente puede uno decir que es la conclusión por la que perdió Juan del Granado, ¿no es cierto? Incluso la sigla. Ahora, en adelante, quedan 4 años de construcción, evidentemente, ¿no es cierto? ¿Ves que se pueda gestar en una diversidad de oposiciones un proyecto político distinto? Si no lo hacen, están fritos. O sea, esta victoria de la oposición ciudadana, de la oposición política y de todos, si no se convierte en poder, si no se convierte en alternativa, esta victoria se va a convertir en derrota. Al revés, el MAS, si en este tiempo logra elaborar positivismo, una transición tranquila, un heredero tranquilo, una propuesta que vuelva a enamorar, porque el MAS ya no enamora, el MAS más bien asusta. Pero si hay renovación, esta derrota, el MAS también la puede volver en victoria. O sea, lo que me estás preguntando es desafíos para ambos lados, tanto para el oficialismo como para la oposición. Si ambos no presentan esta renovación, porque el voto, ¿qué está diciendo? Renovación, cambio y alternancia y esperanza. Esas 4 cosas nos está diciendo el voto. La gente no quiere perder la esperanza, la gente no quiere más de lo mismo, la gente quiere renovación. Sí, y eso es un desafío, tanto para la oposición como para el oficialismo. Elena, a ver, esta campaña ha estado crispada de racismo, discriminación, machismo, es decir, todas las peores miserias de una sociedad se han dado otra vez a la luz, ¿no es cierto? O sea, parece que estábamos esperando el momento para volver a sacar, digamos, la parte más horrorosa de cada uno de nosotros, ¿no? Pero esto, te lo pregunto, Elena,
digamos, en medio de una construcción de 10 años de un Estado plurinacional, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué esa crispación? Me pregunto, no después de 10 años de un Estado plurinacional, o bueno, es menos de un Estado plurinacional, de 5 años, 6 años de un Estado plurinacional, ¿por qué no se ha podido, digamos, mermar esta, digamos, sensación de que no hemos avanzado o de que hubiéramos retornado a punto cero cuando hablamos de racismo, ¿no? Que incluso uno lee cosas en las redes que te asustan, te ruborizan, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado desde tu perspectiva, Elena? Bueno, un primer elemento que se tiene que traer a colación es las características de este evento electoral. Este no es un detalle menor, no fue una campaña en torno a varios candidatos contra el MAS y Evo Morales, sino la compactación de un bloque de oposiciones sumamente heterogéneas. Y en ese bloque de oposiciones sumamente heterogéneas han prevalecido las visiones más radicales. En el caso específico, y yo hablo desde la territorialidad cruceña, han vuelto a emerger estas posiciones radicales, racistas, de discriminación, que aparentemente habían sido derrotadas en el empate catastrófico en el 2008-2009, pero había sido que no estaban erradicadas. Entonces, por la característica de este evento electoral, que se han compactado todas las oposiciones en torno a una pregunta de modificación de la Constitución, pero también en torno a una visión de Estado, de sociedad y de escenarios hacia el futuro. Entonces, aparentemente esto lo que ha sido es el destape de posiciones que no habían estado eliminados, es decir, racismo, discriminación, y considero que en las redes se han ventilado brutales retrocesos en torno, o bueno, tendríamos que ponerlo a consideración si es que hubo avance, pero retrocesos en torno a la despatriarcalización, a la descolonización. ¿Por qué? Porque el racismo sigue siendo un tema de fondo. ¿En dónde? Yo quiero preguntarte. En el Oriente, en Santa Cruz. ¿En el gobierno o en la oposición? Porque a mí en la oposición. O sea, el gobierno cuando nos dice caras, cuando el vicepresidente dice los caras van a volver, a ver, cuando la ministra nos dice vende patrias. Me deja terminar, déjeme terminar. Es que estás diciendo que el racismo es solo de una sola Entonces, lo que pasa es que considero yo que en esta campaña se han utilizado como caballitos de batalla ciertos temas innombrables o indecibles en una etapa donde había una incuestionable hegemonía en torno al MAS. Entonces, como esta elección, esta única elección, porque no se va a repetir esta situación, porque en las siguientes elecciones las oposiciones tienen que presentar candidaturas. Entonces, esta victoria, por única vez pírrica, se va a fragmentar, se va a dividir en 1000 pedazos, como un vidrio que se quebra. Entonces, se han montado en torno a posiciones muy radicales para formar vórtice político. ¿Y qué significa esto? Montados sobre una guerra sucia, han aglutinado, han formado vórtice, han generado agregación y desde ese punto de vista han logrado esta aparente, ahora de que sí, hay niveles de lectura, por supuesto que hay niveles de lectura, hay cosas que han fallado, o sea, cosas impensables. ¿Cómo puede, por ejemplo, el oficialismo de gobierno caer en competir en redes sociales? Creo que ese es un escenario electoral perdido de entrada por el tema tecnológico, de recursos, de troles, todos estos elementos pesan. Entonces yo considero que en este momento, o sea, es una victoria prácticamente aire. Ahora, de que sí se han pronunciado sobre un tema en específico, sí, pero hay otras lecturas que hay que mirar y esto va a reconfigurar el escenario político, porque no contentos con generar una guerra sucia y un día, el 21 de febrero, con una arremetida, las redes no se callaron, los medios no se callaron, el silencio electoral no fue respetado. Y en estos días, en esta semana, se ahonda esa brecha, porque vemos, por ejemplo, circulando en las redes, manifiestos que están pidiendo huelga general para la renuncia del presidente el próximo miércoles. Entonces, ¿qué significa eso en proyección política? Están aprovechando
la semana que le queda de cohesión antes de sacarse los ojos y los dientes las oposiciones, que ya está sucediendo, y están tratando de generar un clima de vaciamiento, de inestabilidad, porque lo que se busca es debilitar no solamente al gobierno, sino al Estado plurinacional, creando un escenario a futuro incierto. Entonces, estos son los elementos que están en el trasfondo de esta campaña. Rubén, ¿qué has visto tú en las redes? A ver, lo has dicho bastante el anterior bloque, pero ahora quiero enfocarme solo en las redes. ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué debates has visto ahí? ¿Qué cosas que no se veían antes? ¿Qué ausencias profundas han habido en las redes? ¿Cuál ha sido tu mirada desde el periodismo de lo que sucedía ahí? A ver, por naturaleza creo que las redes sociales no tienen mesura, ¿no? Son de dudosa procedencia, de dudoso origen. Circulan troles de ambos lados, tanto del oficialismo como de la oposición. Circula información real, información falsa. Los periodistas no nos fiamos de las redes sociales, pero vemos pasar la campaña de ambos lados muy intensa y muy fuerte. Si ustedes nomás se fijan lo que está pasando con la situación de Gabriela Zapata, por más supuestamente corrupta, lo que ustedes crean, hay una intervención muy fuerte respecto de su intimidad. Han puesto sobre ella drones que han circulado en el patio de su casa, le han encontrado información muy íntima que está circulando en las redes sociales, no como esa información, sino falsificada, alterada, ¿no? Por el otro lado, el oficialismo también ha usado las redes sociales para hacer creer a la ciudadanía de que quienes estaban financiando o quienes están organizando esta campaña son Carlos Sánchez Berzaín, Manfred Reyes Villa o el mismo Gonzalo Sánchez de Lozada, que personalmente no creo que haya sido así, pero sí han sido entrevistados en algún momento, que también la gente ha dicho no se metan. En la misma oposición se han dado cuenta de que ni Doria Medina, ni Revilla, ni Costas deberían intervenir en estas campañas, pero lo han hecho. Incluso protestaban porque algún medio de comunicación ha entrevistado a Carlos Sánchez Berzaín en pleno fervor de la campaña. Entonces no era un tanto favorable para la oposición en ese sentido, pero lo que a mí me queda de las redes sociales, por lo menos en esta campaña, ha sido utilizada para reproducir, para esas ínfulas de racismo que, como dice Elena, estaban más o menos eliminadas en el 2008 cuando... Creíamos que estaban eliminadas, pero han vuelto a surgir. En algún momento yo creí que la campaña no era contra Evo Morales, era contra el indio, ¿no? En algún momento yo vi ese tipo de material, porque incluso cuando ponían en las redes sociales información en este sentido, cómo un indio podía tener, digamos, la posibilidad de volver al gobierno, considerando de que ya tuvo oportunidad. Hacían la comparación sobre los los títulos de honoris causa a favor de Evo Morales, cómo a un indio se le va a conceder ese tipo de distinciones, ¿no? ¿Qué título tiene? ¿Cómo otorgan esos títulos? Ustedes saben que esos títulos son meritocráticos en algunas universidades y así, ¿no? También, cierto, como dice Iván, han circulado material contra los caras, otra vez los caras van a volver. Entonces se reproducen más de ambos lados, con más intensidad de otro lado que del otro, ¿no? Pero bueno, a mí me pareció que en esta elección las redes sociales sí que tuvieron fuerte incidencia incluso sobre los medios de comunicación, ¿no? Teresa, hay una propuesta desde el gobierno de la regulación de las redes sociales. Si nosotros entendemos las redes sociales como una herramienta y quienes vemos qué hacemos con esta herramienta somos pues los usuarios, ¿no será un poco que se puede venir en contra esta propuesta de regulación, Teresa? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, el vicepresidente dijo: ahora nosotros vamos a estar en las redes sociales. ¿No será mejor quizás, en vez de entrar en un proceso de regulación,
sí la participación efectiva de el movimiento al socialismo con nombre, apellido, una interacción real, clara en las redes sociales, que más bien hacer la propuesta de limitarlas en algún sentido. Ya el presidente, al salir del gabinete ampliado, estableció claramente que no se va a tomar ninguna decisión de regulación de las redes. Eso es bien importante tomarlo en cuenta, porque esta es decisión oficial y no se va a tomar ninguna decisión de regulación. Efectivamente, las redes tienen primero, es un espacio, por supuesto, de discusión de ideas democráticas abiertas y amplias, pero también permite el anonimato y la difusión impune de información falsa. Impune, totalmente impune, de información que puede ser falsa y que, además de ser falsa, puede meterse hasta en la intimidad mayor de cada persona, vulnerarle su persona y su privacidad. Entonces, estas características malas de las redes pueden usarse de manera tan poco noble como han sido usadas en este caso, ¿no? Que no se puede comparar siquiera que uno le diga a este señor, su padrino político es Sánchez de Lozada. Esto es simplemente parte de una batalla política, lo creemos así y podemos decirlo, y eso no es entrarle a la intimidad ni de su vida privada, ni de las guaguitas que tuvo, ni con quién estaba y ni con quién dejaba de estar. Eso no es, confunden todo como guerra sucia y no es así, no es así. Yo le digo aquí a Iván, tú has sido viceministro y él dice, y es cierto, entonces simplemente es apelar a la memoria de la gente y poner mi argumento político tranquilamente, pero de ahí a meter certificados de nacimiento de guaguitas como motivo de acusaciones y de cosas, no, por supuesto, si hay un tráfico de influencias se señala pues el tráfico de influencias, pero nada tiene que ver un bebé en la cuestión, por favor, es decir, da vergüenza. Y la verdad es, como dice Elena, yo coincido con ella, es que ha sido muy fácil para todos los opositores no ponerse de acuerdo en nada más que en el no, pero no solo se han puesto de acuerdo en decir no, se han puesto de acuerdo en una cosa muy baja, que da cuenta de la naturaleza de la oposición boliviana, que es la guerra sucia, el meterse a la vida y el vulnerar lo íntimo y el vulnerar la condición de no discriminación racial y el vulnerar el respeto a las mujeres. La descolonización y la despatriarcalización que estábamos montando se nos ha caído ante nuestros ojos al ver la cantidad de barbaridades que la oposición escribía a propósito de cualquier cosa. Se metían hasta con la cirugía plástica, que no tenía derecho de hacerse una mujer morena volverse rubia. Se metían hasta, pero además es cierto, como dice el compañero, los periodistas, la señora Lupe Cajías, criticando que se haya cambiado el color del cabello una señora y diciendo que en realidad los masistas somos morenos y que no tenemos por qué querernos volver rubios. Una cosa grosera. Hasta los propios periodistas con nombre y apellido han empezado a esgrimir esos argumentos. La unificación del no se ha hecho, ojalá hubiera sido en torno a nobles argumentos, esos cuadritos, cualquier cosa. No, la unificación del no ha sido dos cosas. Se ha hecho en torno a bajos argumentos, pero además el problema de las redes, que tienes la enorme desventaja de hacer troles e identidades falsas. Por eso es cierto que no pueden hablar de la ciudadanía, como dice la ciudadanía consolidada. Si fueran personas de carne y hueso y de nombre y apellido, todos esos ciudadanos que han escrito, pero muchos son falsos. Y esto además sucede a través de empresas que te crean todas las identidades falsas que tú quieras para decir lo que quieran y para mentir y engañar si quieren. Me puedes disculpar, pero yo realmente estoy ante unos angelitos. El gobierno es unos angelitos que ellos pueden decir lo que quieran y cuando los de la oposición o algún ciudadano dice, es guerra sucia. Discúlpeme, el Fondio no fue guerra sucia. La denuncia de la señora Zapata no fue guerra sucia, fue tráfico de influencias. Y discúlpeme, si ustedes no supieron manejar el problema,
Porque no fue la ciudadanía, no fue la oposición que dijo que era cara conocida, que no la había visto, que estaba muerto, que estaba... Discúlpeme, eso el gobierno no supo manejarla. Y si tuvieran un poquito de autocrítica, en vez de echar la culpa a la ciudadanía, a los troles, no sé qué, discúlpeme, no supieron manejar. Lo mejor es ser buen perdedor. ¿Y qué, acaso cuando a los que hemos dicho por el no, acaso la ministra no nos dijo que éramos vendepatrias? ¿Acaso no nos dijo que éramos neoliberales, que estábamos recibiendo plata, que tenían pruebas? Que además lo dijo una autoridad, no lo dijo un troll. ¿Dónde están las pruebas? Ahora el vicepresidente dice que se va a ocultar el sol y además anda diciendo ahora que quién nos va a proteger si se va Evo Morales. Es decir, aquí hay toda una, más bien una visión racista desde el otro lado. Pero eso no ha ganado. ¿Sabe qué ha ganado? Ha ganado la posibilidad del país de que tengamos recambio, alternativa, porque está comprobado, el poder corrompe. Y el MAS está con una crisis muy seria que si no lo asume, y tenemos estas explicaciones que da Elena, que no sé qué, que los ciudadanos no habían... Entonces, ¿quién ha ganado, Elena? ¿Quién ha ganado? Yo te escucho que la ciudadanía no ha ganado. Entonces, ¿quién ha ganado? ¿Quién estaba detrás? ¿La ciudadanía ha sido tan estúpida que ha sido manipulada? No, yo te voy a decir, y porque he estado en él, me he quedado sorprendido. Me he quedado sorprendido primero de esta irrupción juvenil, por eso también lo he dicho. Yo siempre tenía una percepción de que los jóvenes, como que no les interesa la política ahora, pero los he visto irrumpir en uno y en otro lado. Pero la generación Evo se aplazó muchísimo más la generación de estos jóvenes que no pertenecen a un partido. Y tú lo has podido ver en Santa Cruz. No eran los partidos, eran estos jóvenes que se han dado 20.000 modos y gran financiamiento no tenían. Sí, pero sus profesores los impulsaban. Gonzalo Chávez agradece a sus alumnos haber salido a defender su voto por el no. Ustedes no tienen profesores. Entonces, si nos dicen a nosotros que tenemos clientelismo, por favor. Compañero, en el Facebook agradece a tus alumnos. Tiene que mirar lo que ha sucedido en el mundo. Por ejemplo, las tecnologías de derrocamiento que se iniciaron en Yugoslavia. ¿Cómo comenzaron? Con minúsculos grupos de jóvenes que aparentemente era movilización ciudadana, pero era un libreto de desestabilización de los gobiernos de matriz nacional popular. Caso de Yugoslavia, la guerra de los Balcanes, la fractura en varios estados. De ahí la toma de todo el cercano, medio y lejano oriente, el mismo caso. Bajo el argumento de participación ciudadana, hay todo un proceso de vaciamiento institucional, de desestabilización. Y lo que no pueden movilizar en la calle, lo movilizan por las redes. Así es. Si tienen tanta ciudadanía movilizada, ¿por qué no se vio en la calle? Pues que porque no existe. Es que a ver, un ratito, vamos por parte. Por el otro lado, pues. vámonos a América Latina. La desestabilización de Venezuela, de Argentina, de Brasil, comienza en redes y comienzan a generar procesos. Ahora, una cosa, vamos a lo que dijo Carlos Valverde, que me parece interesante de analizar. La semana pasada, Carlos Valverde planteó que la nueva calle son las redes y los nuevos escenarios de protesta son las redes. ¿Y cuál es la hipótesis que está detrás de esto? Cómo las oposiciones no pueden, no tienen un argumento, una propuesta de país, una propuesta de historia, una propuesta de gobierno, un plan de acción, reemplazan este repertorio hermoso, bellísimo, de más de 20 años de movilización en América Latina por las redes. Y aquí vamos al origen. ¿Dónde está el origen? Hay una falla de origen en las redes. Las redes tienen dueño, hay un monopolio. Las redes no son libres, no dejemos que Elena, esto sea... lo siento, te tengo que cortar de adentro, me están pidiendo que vamos. Pero un ratito después me dejas terminar el argumento porque esto es central. A ver, te dejo terminar el argumento ahora. Por favor. Las redes están manejadas bajo un monopolio. El monopolio lo maneja un centro de poder mundial. Y estas redes tienen monopolio no solamente de origen en tecnología, sino de dinero. Entonces estas redes que aparentemente son democráticas y hay participación, no es tal, porque en las redes hay direccionamiento y hay laboratorios que manejan estas redes y pueden ir implementando líneas. Entonces, ¿qué hacen con los jóvenes? Van viralizando y van creando. Esto no es nuevo, esto está desde los 60. Para terminar, los movimientos están en la calle, han se sido los derrotados. No han sido puede. derrotados. ¿Dónde está? No. Ya no hay Me movimientos voy a un corte, ahora sí me voy a un corte, de adentro me están cortando. Me voy a un corte, quédese en esta casa, no es hotel, seguimos escenarios.